Muy bien. Vamos entonces, capítulo 5, que es el mismo tema, flujo de control, parte 2, nada más que ahora con estructuras que son repetitivas. En el capítulo 4 eran todas tomas de decisiones, ahora simplemente es repetir determinadas instrucciones. Hay una que es la que más se usa, es el mientras o el while. Hay un caso especial de while, que es el do while, y muy parecido a ese, el repeat o el repetir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver las tres y está el para o el ciclo for que nos permite hacer una determinada cantidad de veces. A su vez, podemos ver internamente algunas instrucciones que por ahí utilizamos adentro de un bucle, ¿está bien? Como para por ahí terminarlo de una forma que no sea con la condición que le hemos dado, o, por ejemplo, para terminar un ciclo for antes de que llegue el valor, eh, que son casos especiales. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en cualquier programa, lo más probable es que necesitemos algo, repetirlo muchas veces. Yo les comentaba que un programa que nunca repite nada, se comienza en la primera instrucción, termina en la última, en décima de segundo y el programa se acaba. Justamente los programas se usan minutos, horas, días, años, porque hay cosas que se están permanentemente repitiendo. Bien, si yo quiero, por ejemplo, ir sumando números para que la máquina me dé el total, yo puedo hacer, leer un número, lo sumo, leer otro número, lo sumo, leer otro número, lo sumo, leer otro número, lo sumo, pero ¿cuántas veces voy a escribir esto? O sea, porque de repente si me dicen hacer un programa que ingrese tres números y lo sume, bueno, son tres, leer. Pero si no sé cuántos, si pueden ser 80, puede ser 180, no puedo hacer un programa con una cantidad terrible de leer y sumar, leer y sumar. Entonces, en ese tipo de ejemplos se usa la repetición. ¿De acuerdo? Bien. Una forma de repetir es el mientras o el while. Entonces, les voy a analizar este caso en particular porque después le vamos a ver una segunda forma de hacerlo. Imagínense que yo voy a leer, ¿está bien? Hasta que una cantidad determinada de veces. ¿De acuerdo? O sea, alguien ingresa, bueno, ¿cuántos números quieres sumar? 32. ¿Listo? Te voy a ingresar 32 veces que me ingreses un número y yo lo voy a ir sumando. ¿De acuerdo? Hay un ejemplo muy simple. Recuerden definir la variable, recuerden todo eso que ya vimos. Leo un número cualquiera y lo guardo en la variable total. ¿De acuerdo? Entonces, imaginen, 33 números, perfecto. En total tengo 33. Ahora voy a tener un acumulador. ¿Se acuerdan que lo vimos como un tipo de variables? Bueno, es un acumulador donde voy a ir acumulando un total. La variable la llamo suma y la pongo en 0. Entonces, mientras la variable total sea mayor que 0, voy a hacer estas instrucciones que están acá abajo, entre el mientras y el fin del mientras. Si yo ingresé el número 33, 33 es mayor que 0, es verdadero y entonces hago el mientras. Acá va una condición, sí o sí tiene que ir una condición, ¿de acuerdo? Y la condición es obviamente por verdadero o por falso. Entonces, en esta condición, si es verdadero, hago todas las instrucciones, si es falso, las dejo de hacer
y me voy a lo que venga después del fin del mientras. Mientras sea verdadero, hago las condiciones, cuando sea falso, las dejo de hacer y me voy al fin del mientras. Bien, ¿qué haría acá adentro en base a lo que me pidieron? Ingreso un número por teclado, a lo que ya tenía como total le sumo este nuevo número y eso lo vuelvo a guardar en la variable suma. Esto es típico de un acumulador. ¿De acuerdo? A lo que tenía le sumo un nuevo número y lo vuelvo a guardar en la misma variable. Y ahora viene lo interesante. A esta variable total le resto 1. Entonces, si yo había ingresado 33, ahora es como si yo dijera, listo, ingresó un número, me faltan 32. Cuando el programa encuentra el fin del mientras, vuelve automáticamente acá arriba, vuelve arriba y vuelve a hacer la comparación. 32 es mayor que 0, verdadero, vuelvo a repetir. Ingreso otro número, lo sumo al acumulador, ahora el total vale 31. Y lo va a hacer, y lo va a hacer, y lo va a hacer. En algún momento total va a valer 3, 2, 1, 0. ¿De acuerdo? En algún momento va a valer 0. 0 es mayor que 0, falso. Se acabó el mientras y ahora voy a escribir la suma de los 30, ven que yo ingresé esta variable, la suma de los 33 números es tanto. Esta es la cantidad de números que yo ingresé al principio y esta es el acumulador. Dato interesante que lo dije en el video de variables. Fíjense que yo necesito saber acá al final cuántos números en total tengo, 33, pero necesito también ir restando de uno en uno. Total, al final de todo, va a terminar en 0. Si yo acá imprimo la suma de los y imprimo la variable total, voy a imprimir un 0. Entonces, este número 33 que yo ingresé al principio, necesito memorizarlo. Por eso necesito dos variables. Una variable n que no se modifica acá adentro, la ingreso y no se modifica porque la necesito imprimir acá, y otra variable total que es como una variable auxiliar, que a esa sí le voy a ir restando de uno en uno. ¿De acuerdo? Por eso voy a tener dos variables enteras, cantidad total y una auxiliar. Esto es como si fuera un contador decreciente. Y después, como reales, el número que ingreso y la suma total o el acumulador. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se usa el mientras. Repito, ¿qué necesito definir para hacer el mientras? Una condición. Lo mismo que yo haría dentro de un sí, una condición que puede ser muy sencilla o sumamente compleja, la pongo adentro del mientras. Mientras sea verdadero, se hace; cuando se haga falso, se deja de hacer y sale de ese ciclo. ¿De acuerdo? Bien. Después vamos a ver las otras, ¿de acuerdo? No se las quiero complicar ahora para no mezclar. La estructura, entonces, del mientras o el del while, ¿está bien? La podemos graficar en esto, hay diversos símbolos, pero acá el programa viene de arriba, ¿de acuerdo? Viene de arriba. Condición, ¿se cumple? Hago una determinada cantidad de acciones y vuelvo a empezar. Se deja de cumplir, el programa sigue por acá y sigue su curso. Si usáramos el NS, tenemos mientras como una condición y ven que acá están las acciones. Este dibujito en este caso particular es como más simple que este. ¿De acuerdo? Porque acá no es una simple condición. Es una condición adentro de un mientras. Bueno, pseudocódigo. Mientras condición, hacer todo lo que esté acá y tengo que poner el fin del mientras a la misma altura del fin y todo lo de adentro tiene que estar indentado. ¿De acuerdo con esto?
Bien, los ejemplos, por favor, lean, traten de hacerlos, así practican y después los podemos ver en cómo los han resuelto o si se han trabado. Este es el mismo ejemplo, pero en el diagrama NS, y este es el análisis del pseudocódigo. ¿Está bien? Bueno, cosas a tener en cuenta. Cosas a tener en cuenta. Como el mientras hace la condición al principio de todo, puede ser que en un caso particular la condición de falso, de entrada, la primera vez de todas de falso. Y entonces no voy a hacer nada de lo que está dentro del mientras y sigo con lo que venga después del programa. O sea que puede ser que un ciclo de repetición mientras nunca haga nada de lo que está dentro. Puede ser que lo haga muchas veces, puede ser que lo haga sola una y puede ser que lo haga 0 veces. Bien, esto es un ejemplo berreta, pero analicémoslo. Yo pongo que n vale 5, la suma vale 0 y pregunto, mientras n sea menor o igual que 4, hacer la lectura y la suma. ¿Qué es lo que pasa? N vale 5. Entonces, n menor o igual que 4, falso. No pasa nunca por acá adentro y el programa se acaba. Es muy común, sin querer, que esta condición uno la plantee mal o por ahí la plantea bien, pero las variables vienen con valores que no son los que yo estoy pensando y entonces funciona mal. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante aprender a usarlos bien y es muy importante a manejar las condiciones lógicas que yo necesito hacer para que esto funcione. Bien, puede ser que alguna vez yo necesite a propósito que en determinadas condiciones no se haga nada de lo que está acá adentro. Puede ser. Entonces esa condición de entrada no se cumplió, listo, no se hizo nada. En otro momento, por ahí las variables vienen con otros valores y sí se hace varias veces. ¿De acuerdo? Pero el mientras permite, así como está pensado, que no se haga nunca las instrucciones que están adentro del mientras. ¿Estamos con eso? Bien. Segundo problema que puede pasar, bucles infinitos. O sea, entré en un ciclo de repetición y es como que no logro terminarlo y el programa nunca sale de ahí. Y si eso pasa, obviamente, sin querer, es un error del programa y el programa es como que tengo que apagar la computadora. O sea, no tengo forma de salir porque entró en un bucle infinito. Normalmente esto pasa sin querer. O sea, es imposible que un programa tenga un bucle infinito pensado a propósito. Pero bueno, sin querer puede ser que pase, no es tan difícil que me pase a mí sin querer. Bien, vamos a analizar el ejemplo. Va a visualizar el interés de un capital en un rango entre 10 a 20%. ¿De acuerdo? Bien, leo el capital, la tasa del 10 es entre 10 y 20, estamos diciendo, y yo pregunto, mientras las tasas sean distinto de 20, ven que calculo un interés. ¿Está bien? Esta es la fórmula matemática, la tasa multiplicada por 0,01, que es lo mismo que dividir por 100, ¿de acuerdo? O sea, el 10% es como multiplicar por 0,01 o dividir por 100. ¿Estamos? Y escribo interés producido, tanto dinero. Ahora sumo 2 a la tasa. Bien. Cuando encuentro acá, el programa vuelve a verificar tasa distinto de 20, verdadero. Entonces va a valer 12 y me hacer el cálculo con 12. Bien, 14, 16, 18
Cuando esto valga 20, fíjense, valía 18, sumo 2, me da 20. ¿Estamos? Tasa distinto de 20 falso, se va acá a continuar. ¿Me imprimió los intereses al 20%? No. Y entonces en realidad es un error, porque me están pidiendo del 10 al 20 inclusive. Y yo estoy imprimiendo del 10 al 18 porque el 20 lo estoy salteando. ¿De acuerdo? Bien. Segundo caso, si de repente dice, bueno, no me interesan tantas tasas, sumo de 3 en 3, ¿de acuerdo? Y entonces voy a imprimir la del 10, la del 13, la del 16, la del 19, y de repente va a valer 22, tasa distinto de 20, verdadero, 25, 28, 31, y entré en un ciclo infinito. ¿De acuerdo? O sea, por querer arreglar, entré en un ciclo infinito. Entonces, ojo cómo maneja las condiciones. En este caso, en vez de preguntar tasa distinto de 20, la condición es, mientras la tasa sea menor o igual que 20, hago. Y recién con mayor de 20 es que dejo de hacerlo. Eso hubiera sido lo correcto en vez de esta condición. ¿De acuerdo? Si a mí me preguntan, ¿este algoritmo está bien resuelto? Y yo le digo mazo, porque esta condición, preguntando por distinto, no está bien pensada. ¿De acuerdo? Conviene que sea por menor o igual que 20. ¿De acuerdo? Bien. Normalmente, cuando yo estoy ingresando datos, el bucle va a terminar cuando ingreso algún tipo de información determinada. ¿De acuerdo? Imagínense que yo tengo muchos datos por ingresar y entonces hago este programa. Yo se los comento, después lo analizamos. ¿Existen más números? Ingreso un sí o un no, la N o la S. Leo. Entonces, mientras la respuesta sea una S o la respuesta sea una S minúscula, ingreso un número, ¿está bien? Lo sumo al acumulador y vuelvo a preguntar, ¿hay más números, sí o no? Y entonces, ven que acá hago la lectura, otra vez la lectura está repetida, antes del mientras y al final del mientras. Me vuelvo a poner una S, pregunto por otro número. Me pone por una N, listo, se acabó el mientras, se acabó la entrada de datos. El problema es que esto es muy pesado. Yo tengo que sumar 28 números, S 33, S 128, S 47. Y por ahí sin querer me olvidé de poner la S, le metí un número, no ingresé la S, el programa detectó, no ingresó una S, salió, y yo en realidad no quería salir. Entonces, hacer programa de esta forma no es buena idea. Olvídenlo, ¿de acuerdo? No se hacen programas de esta forma. Normalmente, cuando yo estoy ingresando números, aviso de alguna forma. Bueno, estoy ingresando números positivos, notas de alumnos, números de DNI, lo que ustedes quieran. Listo. Ingresame todos los números que vos quieras. Cuando me ingreses, por ejemplo, el número menos 99 o un número negativo, ahí doy por terminado el programa. Estoy usando como una clave. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo muchos números, ingreso 33, 48, 57, 7, 4, 4, 8, menos 9. Se acabó el programa con ese último. ¿De acuerdo? Fíjense, pongo el sumador en 0, ingreso un número, mientras el número sea mayor que 0, lo sumo y vuelvo a leer. Mientras yo ingrese números positivos o 0, se queda adentro, cuando ingreso un negativo, me voy. ¿De acuerdo? Esta forma es mucho más eficiente. Obviamente hay que aclararle a la persona
ingrese números con -9 termina. ¿Estamos? Bien, lean los ejemplos, traten de hacerlos, porque es muy importante, y en el próximo video vemos el hacer mientras.